La palabra de hoy, como bien pueden ver en la pantalla, dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados. Es una palabra corta, pero poderosa y espero que dé fruto en abundancia. Vamos a tocar los capítulos de Marcos 3 y Marcos 4. Los voy a tomar en Nueva Traducción Viviente. Voy a tomar apartes de esos dos capítulos para mirar cómo era la vida de Jesús, un día a día en la vida de Jesús. Sería muy largo tomar todos los dos capítulos, entonces tomé a partes. Acuérdense que Jesús fue totalmente hombre, totalmente Dios, pero él vino fue como hombre, 100% hombre, y estaba sujeto a debilidades como nosotros lo estamos en nuestra carne, y estaba compuesto así como nosotros somos tripartitos, es decir, espíritu, cuerpo y alma, y en nuestra alma está lo que son los pensamientos, las emociones y la voluntad. De igual forma vino Jesús, por eso Él puede comprendernos en cualquier debilidad que nosotros estemos. Entonces vamos a estar leyendo apartes de lo que era un día a día de Jesús. Obviamente hay muchísimas más cosas que Él hacía, pero vamos a mirarlo. Entonces, Juan 3:1-2 dice que Jesús entró de nuevo en la sinagoga, de nuevo. Si vemos la antesala de Marcos 2, sabemos que era un día de reposo en el cual empieza Marcos 3. Y fíjese que dice, Jesús entró de nuevo en la sinagoga, o sea, ya estaba en la sinagoga, volvió a entrar y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca para ver si sanaba la mano del hombre. Tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Entonces póngase en la posición de Jesús como ser humano. Él ahí estaba haciendo trabajo, empezó a hacer su día de descanso y sin embargo ya había una presión emocional porque los enemigos lo vigilaban de cerca, lo perseguían. Pregunta, ¿cuántas veces se ha sentido usted perseguido? Por A, por B, por C, por su empleador, por su jefe, de pronto por algún familiar, por las circunstancias de vida, por el banco, por alguien que no le cae bien, por un vecino. Fíjense que Jesús, para él esto era día a día, cómo le ponían trampas y trataban los fariseos de hacerlo caer de otra forma. Sigamos avanzando. En el mismo Marcos 3, más adelante dice, da a entender que es el mismo día, lo que ocurrió. Hay apartes de lo que voy a conversar que no es claro si todo ocurrió en un mismo día o si fueron en días alternos, pero igual vamos a ver la sobrecarga que tenía Jesús. Entonces vayamos a los siguientes versículos de Marcos 3. Dice, Jesús fue al agua con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. Y sigue diciendo más adelante, Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Entonces, fíjense que aquí había una exigencia física también. En los versículos anteriores estábamos viendo una presión emocional de persecución, una sobrecarga emocional, pero en este versículo vemos también una sobrecarga física y también mental y emocional. Usted sabe lo que es tener que predicarle a gran cantidad de gente. ¿Cuántas personas no sienten muchas veces ansiedad de transmitir conocimiento o transmitir una charla, una conversación a cantidad de gente? Y no solo eso, sino que aparte de esa presión, la parte física dice que lo empujaban, que lo apretujaban. Sigamos avanzando en Marcos. Dice que tiempo después Jesús subió a un monte. Vuelvo y digo, no se sabe si el mismo día u otro día. Dice que Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran y luego nombró a 12 de ellos y los llamó discípulos. Esta es otra parte que nosotros también como seres humanos tenemos día a día y es tomar decisiones. Él ahí tenía que tomar la decisión de quiénes iban a ser las 12 personas de confianza que lo iban a acompañar como discípulos en ese ministerio. Y esa elección no fue sin sabiduría, no fue sin guianza. O sea, el tomar decisiones es algo que muchas veces genera tensión en una persona. Pero para poder haber tomado esta decisión, él tenía que haber estado en intimidad con el Padre en oración, como vamos a ver más adelante,
para poder en el día a día ser guiado por el Espíritu Santo. Sigamos avanzando en Marcos 3 y Marcos 4. Sigue diciendo, estoy haciendo saltos de versículos, como les digo, sería muy largo tratarlos todos. Dice, cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Prontamente ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. ¿Cuántos de ustedes a veces han estado o hemos estado tan exigidos en nuestro trabajo que de pronto no ha habido ni siquiera tiempo para almorzar? O simplemente se ha comido un sándwich o un paquete o lo que sea porque no ha habido tiempo. Entonces, fíjense, ese día a día de Jesús no dista mucho de lo que nosotros pasamos en el día a día. Exigencias físicas, exigencias mentales, exigencias emocionales, presiones de todo tipo, incluso exigencias espirituales, porque sabemos que estamos en una lucha espiritual. Miremos el siguiente párrafo. Dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Y más adelante dice, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas. Y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Uno pensaría, sí, claro, es que él estaba muy confiado en Dios Padre y por eso no le importaba la tormenta. Pues es posible, es muy posible. De hecho, él confiaba 100% en Dios Padre. Pero para mi entender, él era supremamente cansado también y necesitaba descanso y cayó completamente dormido, a tal punto que ni siquiera sentía la tormenta. Entonces, fíjense la humanidad de Jesús. Él estaba completamente exigido diariamente. Y en estas etapas donde estamos a nivel de una presión mundial, donde no es un país, una ciudad, donde no es solamente un pueblo, donde no es una familia, sino que a nivel mundial hay una exigencia de presión emocional, de tener que estar guardados, de tener que estar cuidadosos, de una incertidumbre económica en muchas áreas. Estamos siendo exigidos, pero Él nos comprende. Y aquí, en esta palabra que es la que he querido tomar esta noche, donde Él dice, venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Yo decía, yo había estudiado esta palabra desde hace mucho tiempo atrás y yo decía, bueno, sí, que lleguemos a Él, los que estamos cansados, que Él nos hace descansar. Pero ¿qué quiere decir cuando dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, para que encontremos descanso para nuestras almas? Hace tal vez unas 2 o 3 semanas, cuando estuve con ustedes, hablábamos de una parte de la humildad ante Dios, de que Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Y hablábamos de que una parte importante de la humildad es soltarle las cargas al Señor y aprender a depender de la ayuda del Espíritu Santo, no de nuestras propias fuerzas, sino de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces ahí fue cuando entendí que quería decir manso y humilde de corazón. Acuérdense que él vino fue como hombre. Entonces él, igual que nosotros, dependía de entrar en oración y llenarse del Espíritu Santo y soltarle las cargas a él y no hacer las cosas en su propia fuerza. Ahí entendí lo que quería decir manso y humilde. Humilde en que rendirle al Espíritu Santo todas esas cargas y permitir que el Espíritu Santo fuera el que se glorificara ayudándolo en el día a día. Y por eso Él nos pone como ejemplo, aprendan de mí, porque Él no vino Él no utilizó su divinidad cuando estuvo acá en la tierra, lo hizo fue bajo el poder del Espíritu Santo, igual que nosotros en este momento, que lo hacemos bajo el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Pero acuérdense que hablábamos en esa conversación de hace 2 o 3 semanas que una forma de orgullo es retener las cargas, es decir, no descansar en el poder y la soberanía de Dios. Y eso es un proceso, eso no es de un día para otro, sino que Dios nos va enseñando y nos va capacitando bajo la ayuda del Espíritu Santo para poderle soltar las cargas a Él,
para poderle entregar día a día todas nuestras cargas. En varias partes de la Biblia dice que Jesús se levantaba muy temprano a orar y que se retiraba a veces dice que al monte, otras veces dice que a un lugar solitario, muy de madrugada. Y yo pienso, y es mi concepción por la experiencia que los que hemos estado con el Señor en oración, es que es en ese momento, bueno, no me refiero propiamente a la madrugada, sino en el momento de entrar en la oración, donde uno puede soltarle las cargas a Dios. Y puede no solamente, es una doble vía, le suelta uno las cargas al Señor, pero también se llena del poder y la paz y la tranquilidad y el poder del Espíritu Santo para día a día enfrentar las diversas situaciones de vida. El hecho de descansar en Dios no quiere decir que no hagamos nada. Fíjese que Jesús día a día estaba sanando enfermos, reprendiendo, liberando de demonios, estaba enfrentándose a los fariseos en el sentido de soportar sus trampas, sus malas acciones, sus palabras ponzoñosas. Y él todo el tiempo estaba activo, pero sin carga. Pero así como el Padre nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Esta situación de este pan espiritual de soltar las cargas y recargarnos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, bajo ese pan espiritual que nos capacita, este pan espiritual que nos capacita, eh, es día a día en oración. ¿Para qué? Para que podamos enfrentar todas las vicisitudes y todas las presiones que en este momento estamos recibiendo. Es de la mano de Él. ¿Por qué les estoy hablando de esto y por qué fue el sentir que tuve en el corazón de hablarles de esto? Porque muchas veces Dios nos lleva a un límite para que podamos soltar, para que nos lleva a tanto punto de cansancio para que podamos soltarle a Él las cargas, no porque Él nos quiera presionar ni porque nos quiera exigir, no, sino porque a veces no hay otra forma de soltarle la carga. Y el sentir que tuve de esto fue la semana pasada porque había mucha ansiedad. Bueno, la mayoría saben, yo soy médico y me desenvuelvo en dos áreas grandes. Una parte de la medicina laboral y asesoro empresas en el área laboral y otra gran parte es lo que tiene que ver con la medicina asistencial. Y fue impresionante esta semana pasada la cantidad de mensajes de WhatsApp, de mails. Uno decía, el otro pedía, y yo lo único que veía era ansiedad en las personas. Esa ansiedad de sentirse protegidos, de poder acudir a alguien, pero igual yo terminaba tan agotada en la noche de dar conceptos, de contestar un mensaje, de una oración, de lo que fuera. Y llegué a un punto donde Dios me llevó a tal límite que lo único que pude hacer en oración estaba tan desgastada, tan exigida a todo nivel, que lo único que pude fue, Espíritu Santo, ayúdame a soltarte toda esta carga a ti. Y así me enseñó. Llevo muchos años de cristiana, pero solamente hasta la semana pasada pude sentir realmente lo que es descansar completamente y poder soltar a cabalidad y sentir esa libertad en Cristo de que uno hace lo que puede, pero la responsabilidad es del Señor y poder soltar y tener esa libertad y a la vez empezar a recibir esa llenura y ese poder, ese intercambio divino de suelto yo y al contrario recibo del Espíritu Santo para levantarme otra vez con el ánimo, con la fortaleza, con el poder seguir dando, con el poder seguir colaborando, con el poder seguir asumiendo los retos del día a día. Y ha sido un ejercicio diario. Así vuelvo y les digo, como el pan es de cada día, esta situación de recargarnos es de día a día, de soltar la carga y de recargarnos para rendir el día a día, tiene que ser diario. Somos tripartitos, lo decíamos al principio, es decir, tenemos una parte espiritual, la recargamos con el Espíritu Santo, una parte física, la recargamos al comer, al cuidarnos, al hacer ejercicio, y una parte mental y emocional que la cuidamos al no ver tantas noticias o tantas situaciones que nos generen más carga, también aprender a cuidar esa parte. Pero como personas integrales debemos aprender a manejar todas esas áreas. Y esa parte espiritual es la que cobija las otras dos, pero no podemos descuidar ni la parte física ni la parte emocional y mental. Esa era
mi, la palabra que quería compartirles el día de hoy. Sé que bajo la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder seguirlos haciendo y de hecho, pienso que una parte del entrenamiento que Dios está permitiendo en este momento sobre nuestras vidas es que aprendamos a descansar en Él y a recargarnos las baterías en Él para avanzar en este propósito de todo lo que Dios está permitiendo para bendición, porque lo está permitiendo con propósito, no lo envió, pero Él está permitiendo y Él siempre saca lo mejor de todas, y sean situaciones que Él no haya mandado y que sean duras, que sean pesadas, como lo que se está viendo en la parte de salud, pero Él saca lo mejor de lo mejor y en este momento estamos en pleno preparamiento de aprender a descansar en Él y de recargarnos con ese gran ayudador que nos dejó, que fue el Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos mansedumbre y humildad. Y finalmente la parte del versículo dice, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Y yo dije, Señor, ¿y cuál es tu yugo llevadero y mi carga ligera? Porque no encontraba de pronto, porque yugo es yugo. Yo decía, pues por más de que sea ligero, pero yugo es yugo. Y en una traducción encontré que decía que lo que quería traducir esa parte de llevadero y que mi carga es ligera es que el yugo es agradable y que la carga que Él nos da a llevar es agradable. Y ahí está relacionado con lo que es la gracia de Dios que tanto hemos venido hablando durante estos 3 años y medio en el grupo de oración, la gracia de Dios, en el cual ese yugo es un yugo de bendición en el sentido de que es placentero, de que uno descansa en él y las cosas empiezan a llegar. Y no es simplemente una cuestión de positivismo o de darles ánimo, no, es algo real. En la medida que uno aprende a descansar, las cosas empiezan a fluir. Ese es el yugo de bendición al que se refiere esta palabra, es el yugo de la gracia de Dios, es una carga de bendición, de alegría, de descanso. Y no quiere decir que no hagamos nada, no, ya vemos que eso no es así, es no tener esa carga en el corazón de angustia, de ansiedad, sino poder descansar en nuestro corazón. Esa era la palabra que tenía para compartirles hoy. Si me permiten, vamos a orar en esa dirección y de una vez voy a aprovechar para orar, para que respaldemos en oración a la familia Joya Linares, que ha pedido ese respaldo en oración por la salud de ellos. Padre, gracias porque cada palabra que tú dejaste en tus sagradas escrituras es de tanta bendición, Señor. Gracias, Jesús, por haber venido aquí en forma de hombre, porque sabes y has padecido cada una de las diversas situaciones que nosotros hemos tenido, las sobrecargas, las exigencias, Señor, los días a días de pronto mayor exigencia, otros de menos. Gracias, gracias porque tú nos comprendes completamente, completamente y estás allí a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para poder obtener ese oportuno socorro en tiempos de necesidad, porque antes de ello tú estás allí y tú estás intercediendo por cada una de nuestras circunstancias porque nos comprendes a cabalidad. Pero igual que el perdón, Señor, igual que muchas cosas, sin la ayuda de tu Santo Espíritu, no podemos entrar en ese descanso. No podemos entrar en ese soltar en oración la carga completamente y recibir de ti, volver a recargar nuestras baterías espirituales, físicas, emocionales y mentales. Por eso pedimos una presencia sobrenatural en ese mover tan sobrenatural y tan poderoso que está viniendo en este momento sobre todo el planeta Tierra. Pedimos sobre todos tus hijos una doble porción de tu Santo Espíritu para que podamos tener ese poder para soltar esas cargas, cargas emocionales, mentales, espirituales, aún físicas, y también tener la humildad, la gracia y la sabiduría y la revelación de abrirnos a recibir de tu poder y de tu gracia, esa revelación de entender que es bajo el poder de tu gracia que podemos seguir avanzando sin desgastarnos, sin enfermarnos, Señor. Pido que conquistes cada corazón aún más, que enamores cada corazón aún más de lo que estamos enamorados de ti, para que ese entrar en oración en horas de la madrugada o en la noche, o como cada uno tenga la relación contigo, sea un tiempo de tanto enamoramiento, de tanto disfrute, de tanto amor, de tanta bendición, Señor, que no sea simplemente tengo que orar para obtener algo, tengo que orar simplemente para descansar, sino que sea el disfrute de tu presencia. Por eso, Jesús, tú que eres nuestro esposo, tú que eres el esposo de la iglesia, te pido que tú nos enamores, que nos conquistes, que conquistes nuestro corazón,
que deposites en nuestro corazón esas semillas, semillas de anhelo por ti, semillas de revelación, semillas de ternura, de amor, de fortaleza, de fe, Señor. Yo desato en el nombre de Jesús sobre cada uno de mis hermanos fe, no la fe nuestra, porque esa sigue siendo escasa, sino la fe tuya, la que tú tuviste, Señor, la fe de Jesucristo que tuviste aquí en la tierra para avanzar los 33 años y cumplir con a cabalidad y con total victoria todos los propósitos por los cuales viniste a esta tierra. Esa fe es la que yo pido sobre mis hermanos y sobre mí. Y en la autoridad que me has entregado y desde el trono del Eterno desato esa fe tuya, Señor, sobre cada uno de nosotros para creerte tus promesas, para confiar en ti, para avanzar confiadamente, para tener certeza de que tú tienes cuidado de nosotros, para tener certeza de que tus propósitos siempre son de bendición, que tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta, que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza, que tú estás pendiente de nosotros a cada momento, que ninguna plaga ni mal tocará nuestra morada, que tú eres el que guarda nuestra alacena, que tú eres el que da provisión en medio de la escasez, Señor, porque en tiempos de escasez tus hijos somos prosperados. Esa fe, Señor, que nos hace creer a cabalidad de que tú siempre tienes el control de todo y que tus planes siempre van a ser de bien y no de mal, para darnos un fin y una esperanza, que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, tus caminos son más altos que nuestros caminos. Esta fe, Señor, para visualizar cada una de las promesas que tú nos has dado, no como ejercicio de visualizar una promesa, sino bajo revelación de tu Santo Espíritu, que se aclare nuestra visión, que podamos ver con esos ojos espirituales las promesas cumplidas, Señor. Esa fe, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esa fe, Señor, que nos hace avanzar en la vida rápida y aceleradamente. Esa es la que pido y desato sobre mis hermanos y sobre mí en este momento, en el nombre de Jesús, porque como herederos de la gracia, coherederos en Cristo, tenemos derecho a ella. Gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo por cada uno de mis hermanos que están conectados en este momento y por los que escucharán posteriormente esta prédica a través de YouTube. Los bendigo en tu nombre, Padre amado, los bendigo. Son mis hermanos, son mis coequiperos y es un tiempo, Señor, tan especial para buscar de ti, para encontrarte, para no porque te hayas perdido, sino porque tú también anhelas que te busquemos como una novia anhela a su esposo, a su novio, Señor. Eres tan especial, te alabo y te bendigo, Señor. Y en este momento coloco ante tu presencia a toda la familia Joya Linares, a don Lorenzo, Señor, a doña Livia, a Margarita, Padre de la Gloria, en la autoridad que nos has dado en unidad y del poder del acuerdo, desatamos una palabra de autoridad de sanidad sobre toda esta familia, sanidad mental, emocional, física, aún espiritual, Señor. Desatamos esa palabra de autoridad. Cada célula se revitaliza. Desatamos el poder de tu sangre que rejuvenece, que revitaliza, que sana, que restaura. Ordenamos en el poder del acuerdo, en el nombre de Cristo Jesús, que cada estructura, llámese célula, molécula, tejido, sistema, órgano, de cada una de las personas que he nombrado en la familia Joya Linares, se sujeta a lo que está escrito en las Escrituras, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y pedimos milagros de restauración y de sanidad acelerados en el poder del acuerdo, en el nombre de Jesús. Desatamos vida, el soplo del aliento de tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos, en cada área donde necesitan ser llenados, prosperados, levantados. Y esa misma unción, Señor, yo la pido sobre cada una de las personas y las familias que están escuchando en este momento esta oración. Una unción de sanidad, una unción, Señor, de milagros, una unción de prodigios, Señor, oh Rey de Gloria, que veamos mucho más tu gloria, el respaldo de este grupo, la gracia de Dios. Lo hemos visto de una manera muy especial y damos gracias por ello. Pero pedimos más, Señor, porque tú eres sobreabundante, tú eres tremendamente generoso. Yo te pido una unción aún mayor de ver prodigios y milagros sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias en cada una de las áreas. Proclamo el poder de tu sangre en protección sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias. Proclamo el poder, Señor, de lo que dice tu palabra, de que te hemos puesto a ti al Altísimo por lugar de habitación y por tanto ninguna plaga ni mal tocará nuestra morada. Proclamo tu palabra que dice que en tiempos de escasez tus hijos somos prosperados. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo por lo que ya has hecho, pero también por lo que vas a hacer y por cada uno de los milagros que día a día haces en nuestras vidas. Desato el poder de tu Santo Espíritu. Desato en el nombre de Cristo Jesús
el pan de vida que eres tú, Jesús, y te doy gracias por lo que ya has hecho y por lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, esta era la palabra